Palabra, ¿qué les parece? Abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hace 8 días vimos una primera parte del capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, y vimos cómo Dios es un Dios de consolación. Si tú estás agobiado, atribulado, estás apurado, estás estresado, estás en problemas, estás en situación difícil, estás sufriendo una pérdida, estás sufriendo una pérdida de un ser querido o de cosas o de cualquier situación, nuestro Dios es un Dios de consolación. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela ¿en cuántas? En todas nuestras tribulaciones, para que nosotros a la vez consolemos a otros que están en tribulación. Así que somos consolados para consolar a otros. Ahora, ¿estás en situación muy difícil? Clama al Señor y Él va a acercarse, siempre está cercano y te consolará, te animará y te ayudará. Y cuando tú encuentres a alguien que esté en esa situación, tú lo vas a consolar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el Dios que tenemos, un Dios que se compadece de cada uno de nosotros, tiene compasión, tiene una misericordia infinita. Y hoy vamos a seguir adelante en el versículo 12, pero le he titulado a esta parte Triunfantes en Cristo, porque vamos a pasar hasta el capítulo 2. Así que el consuelo que había recibido el apóstol Pablo, él lo transmitía a otros también, y él había sido librado por el Señor y sabía que él lo había librado, lo libraría en el tiempo presente y lo libraría en el tiempo futuro. Dios no cambia, Él no tiene problemas con el tiempo, Él es el Dios eterno que siempre está cercano para bendecirnos y ayudarnos. Y en el versículo 12, el apóstol Pablo habla de un asunto de cómo él pospuso una visita a la iglesia de Corinto. Y los enemigos del evangelio y enemigos de Pablo, porque el que es enemigo del evangelio va a atacar y a tratar de desacreditar a los que servimos al Señor, que somos todos nosotros, especialmente a los que están a cargo de un ministerio. Y el apóstol Pablo dice que él tenía una limpia conciencia, porque él sabía que estaban hablando de él, de que no era muy sincero. Y les dice: miren, yo siempre con sencillez y sinceridad de Dios he actuado con ustedes, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y nos hemos conducido en el mundo de esta manera. ¿Cuántos creen que esa debería ser nuestra manera de conducirnos y que la gente nos viera así, con sencillez, pero con sinceridad? Que no tengamos una conducta donde nos sintamos gran cosa, porque hoy en día hay una tentación de muchos de sentirse que ellos son los que sostienen la obra del Señor, ellos son los que
representan al Señor, pero la Escritura nos muestra que todos somos embajadores en nombre de Cristo. Todos somos siervos de Cristo, unos con una responsabilidad, otros con otra, pero debemos conducirnos de una manera como nos muestra el apóstol Pablo, y no con sabiduría humana. Hoy muchos tienen mucha sabiduría humana, pero la sabiduría de Dios brilla por su ausencia. ¿Cuántos saben que la sabiduría de Dios es mejor que nuestra sabiduría, aún del más sabio de los hombres? Y Pablo, en otras palabras, estaba diciendo: yo no uso métodos carnales, yo soy muy franco y muy transparente. ¿Cómo hace falta eso hoy en día, no? Yo no tengo motivos ocultos. ¿Cuántos saben que muchas veces cuando alguien se te acerca, a veces parece una cosa pero tiene motivos ocultos? Y a veces no los detectamos y nos, valga la expresión, nos ven la cara. Pero Pablo no era movido por ninguna motivación oculta. ¿A él qué lo movía? El amor a Cristo, la fidelidad al Señor, aquel que lo rescató, aquel que lo llamó para servirle. Y lo movía también el amor de los que no conocían al Señor y de los que conocían al Señor, como en este caso la iglesia de Corinto. Él amaba a los hermanos de Corinto. Y deberíamos de todos fluir en amor. Al final de cuentas, el primer y grande mandamiento, Marcos 12, y el segundo son: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo había entendido esto y lo expresaba de una forma sincera. Yo le pido al Señor que nos dé discernimiento, porque a veces nos apantallamos fácilmente o nos dejamos llevar por apariencias o por situaciones que a veces decimos: por aquí es, pero Dios nos da discernimiento para decir: cuidado, por aquí no es, con esta persona pues escúchale, pero con calma. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos puede alertar? Y Pablo sigue diciendo, versículo 13, que les estaba escribiendo sin cosas ocultas, sin rodeos, sin acertijos. Les decía lo que les quería decir. Versículo 13 y 14. Y dice: y así veo que ustedes lo han entendido. No había nada que esconder. Con esta confianza, versículo 15, quise ir primero a ustedes. Fíjate, él les había manifestado que quería ir a verlos para que ellos tuvieran una segunda gracia, y después de visitarlos, de ahí ir a Macedonia. Les decía el domingo pasado que Grecia había sido dividido por el Imperio Romano en dos áreas: el norte, que era la capital, Macedonia, y el sur, que era la capital, Acaya o Corinto. Toda esa región del sur de Grecia, la península, la habían dividido en dos partes, y Pablo quería ir primero a lo que es Acaya, lo que es la ciudad de Corinto, y después de ahí ir a Macedonia, hacia el norte, y después regresar nuevamente a Corinto. Les dijo: porque yo quiero que tengan una segunda gracia. ¿A qué se refiere? Una doble bendición, dos visitas en lugar de una. Porque él amaba a la iglesia y quería seguir estando con ellos, trabajando con ellos, instruyéndoles a ellos, pero sobre todo amándolos a ellos. Pero el plan original no se cumplió. ¿A cuánto les ha pasado que a veces haces planes y no se cumplen?
Porque Pablo estaba siempre expectante y esperando a que el Señor le mostrara por dónde moverse. Siempre era guiado por el Espíritu Santo. Cuando le llamaron de Macedonia, un varón macedonio en un sueño, le llamó y le dijo: ven y ayúdanos. Y él tenía otros planes y se fue a donde el Señor lo estaba guiando. Pero este cambio de planes lo usaron los falsos apóstoles, los falsos maestros, para tratar de desacreditarlo, fíjate. Y decir que Pablo era muy agresivo, le llamaban así, era muy veleidoso, porque a veces les hablaba duro. ¿A cuántos les gusta que a veces nos hablen duro? A veces es necesario, pero con amor también. ¿Cuántos saben que se pueden decir las cosas como son, pero en amor? Primera de Corintios 13, el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo diese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo sufre. ¡Wow! Ese es el amor al que estamos llamados a tener en nuestra vida en todas las circunstancias, pero ser sinceros, no tener cosas ocultas, que mostramos una cosa y hacemos otra, o traemos por ahí una intención diferente a lo que a veces decimos. ¿Cuántos saben que a veces decimos una cosa y hacemos otra? El mismo Señor dijo, un padre tenía 2 hijos, a uno le dijo: ve a trabajar a la viña, y le dijo: sí voy, pero no fue. Parecería obediente cuando le dijo: sí voy, ¿no? Sí, pero no fue. Entonces traía algo oculto, traía rebeldía y no quiso ir. Y al otro le dijo: ve, y él dijo: no voy. A veces no tenemos ganas, pero fue. ¿Quién hizo la voluntad de su padre? El que le obedeció, el que hizo las cosas como Dios le había dicho, como su padre le había dicho. Así que a veces habrá personas que usan un cambio de planes, una situación para acusar a los siervos del Señor. Y Pablo dice: no es así, yo era mi intención, pero tuvieron que cambiarse los planes. Dice: porque yo no digo sí, pero significa no. ¿Se fijan cómo dice ahí? Porque muchos eso creían, que Pablo a veces decía o usaban eso para desacreditarlo. Dice: yo no les digo sí, pero significa no. ¿Han escuchado dichos que dicen, cuando te dicen que sí es que no en ciertas cosas? No debería ser así, ¿no? Debería ser pues sí o no. Pero hay veces que puedes decir sí, pero no está en tu control todos los acontecimientos. Y eso no te hace mentiroso, ¿sí? Estaban tratando al apóstol Pablo como si hubiera mentido, como si hubiera engañado a los hermanos de Corinto. Y sigue diciéndoles: cuando yo hago planes, no los hago según la carne, sino que yo busco ser guiado por el Espíritu Santo. Y descalificaban a Pablo solo por no cumplir el itinerario o el plan que tenía inicialmente, para decir que entonces lo que él predicaba y lo que él enseñaba no era tampoco confiable.
Pero Pablo no era de doble ánimo, era sincero. ¿Perdón? 2 Corintios 19 y 20. Nada más mencioné 1 Corintios 13 por el amor, pero estamos en la segunda carta a los Corintios. Dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuántos saben que en el Señor Jesús no hay ni variación, ni sombra, ni cambio de ninguna manera? Y él les había predicado, había ido acompañado de Silvano, de Timoteo, y su predicación era confiable. Porque ¿cuántos saben que todas las promesas de Dios son en Cristo, son aplicables a nosotros? ¿Cómo podría Pablo predicar a un Dios fiel y él no ser fiel? ¿Hoy se puede, sí o no? Hay muchos que predican a un Dios fiel, pero ellos no son fieles. Hoy encontramos mucho de eso. Doble vida, doble discurso le llaman. Aún los políticos lo hacen, y muchos en la iglesia han aprendido de los políticos. Cuando están aquí, muestran una cara, una vida, un carácter, un comportamiento, pero fuera de aquí dicen, acá es otra cosa. Hay un hombre muy famoso en Michoacán llamado el Padre Pistolas. ¿Alguien ha escuchado de él? Su dicho era, aquí soy el religioso y les digo esto, pero afuera él andaba empistolado y se iba con todos a vivir como, allá soy una cosa, pero acá soy otra. Pero aún en el cristianismo encontramos eso muy seguido. Y Pablo dice, yo no soy así. Lo que les escribo es muy claro, no da lugar a malas interpretaciones. Y el que no haya podido ir, no quiere decir que soy descalificado. Ahora, ¿Dios iba a usar a un hombre falso y mentiroso para servirle? Porque Dios es testigo en la Biblia de que Él escogió a Pablo, lo instruyó y lo mandó a predicar a los gentiles. Y hay mucha evidencia en la Biblia cómo Dios es quien lo llamó y lo envió. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿Dios usará un mentiroso? Definitivamente no. Cuando encuentres a alguien que se dice siervo de Dios y es mentiroso, ten mucho cuidado. O que manipula las escrituras para sacar algún provecho personal, ten mucho cuidado. No ha sido enviado ni llamado por Dios. Y podemos escudriñar la vida del apóstol Pablo en todas sus cartas. Y cómo nunca habló con mentiras, hablaba la verdad. Porque él servía a un Dios que es la verdad. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y soy la verdad y la vida.
Y a ese que es la verdad, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es a quien Pablo predicaba. En la primera carta, lo mencionaba hace 8 días, él dijo: yo me propuse predicar entre ustedes a Cristo solamente y a este crucificado. Capítulo 2, 1 y 2 de Primera de Corintios. Para los gentiles es locura, y para los griegos es locura, y para los judíos es tropezadero. Pero para los que hemos creído en Él, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay alguien más como Cristo. Y versículos 21 y 22, fíjate, dice: y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mira, todo verdadero creyente en Cristo Jesús, todo verdadero cristiano, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y nos han sido dadas las arras del Espíritu como promesa de la herencia que vamos a recibir en Cristo Jesús. Porque con Cristo somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Porque todo lo de Dios nos alcanza en Cristo Jesús. Así que fíjate, sellados y llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo es el que obra para nuestra salvación, porque la Escritura dice que el Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque si no reconocemos que somos pecadores y sentimos que somos buenos, que no soy tan malo como otros, no podemos reconocer que necesitamos a un Salvador. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a esa convicción de reconocer: soy un pecador, como aquellos dos que iban a orar, un fariseo, un publicano. Y el fariseo se sentía muy bien, el religioso decía: qué bueno que no soy como los demás. Y el publicano tenía una convicción por la obra del Señor que decía que no era, ni siquiera se sentía digno de levantar la cabeza para ver al cielo, sino que se inclinaba y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Y la Escritura dice que él bajó justificado, el otro no. Justificado es perdonado por Dios. Nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús. Delante de Dios el Padre, Él nos ve como justos, aunque no lo somos todavía en su plenitud, porque falta nuestra glorificación. Ahora todavía eventualmente pecamos, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, que es lo que debemos hacer constantemente cuando eventualmente pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, ahí encontramos esto. Así que el sello significa como una marca de propiedad, y muchos dirían: ay, se me hace eso medio grotesco, porque yo veo que a los caballos les ponen ahí una marca para saber de qué rancho es o quién es su propietario, a las vacas también, pero es externo, y para poder identificar de qué rancho son o de qué personas son sellados. Pero nosotros, fíjate, no somos sellados con un hierro candente. No, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y ese es un sello interno que no se ve.
pero Dios lo ve. ¿Cuántos saben que Dios lo ve? Y esa marca de propiedad nos da seguridad. Somos de Dios, hermanos. El apóstol Juan dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿De quién eres tú? Es una pregunta muy importante, porque dependiendo de a quién le perteneces, tu futuro está marcado. Si le perteneces a Dios a través de Jesucristo, tu futuro es estar con Él por toda la eternidad. Si tú no le perteneces a Él, no has sido sellado, aunque tengas muchas buenas obras, aunque tengas indulgencias, aunque tengas muchas cosas que decir que has hecho buenas, tu destino es la perdición, la destrucción eterna, porque por gracia somos salvos, Efesios capítulo 2, por medio de la fe, no por obras propias del hombre, para que nadie se gloríe. Solo hay una forma: Cristo Jesús, quien vivió una vida perfecta y que murió en esa cruz por nosotros, en lugar de nosotros. Él nos sustituyó en la cruz para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y Dios el Padre, el día que vayamos a su presencia, ¿cuántos saben que vamos a ir a su presencia un día? Puede ser cuando Él regrese por su iglesia o cuando muramos aquí en la tierra. Él nos dirá: pasa, porque tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. No es una decisión de Pedro, y él tampoco tiene las llaves para abrir la puerta de entrar al cielo. Jesús abrió la puerta. Juan 14:6 dice: nadie viene al Padre si no es a través de mí. No es a través de una puerta literal como aquí la vemos. La puerta es Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, ancha es la puerta que lleva a la perdición, y pocos son los que entran por la puerta estrecha, por el camino angosto. Así que si tú eres un cristiano genuino, nacido de nuevo, verdadero hijo de Dios, tienes un sello en tu interior que es puesto por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en nuestra salvación, en nuestra redención, en nuestro nuevo nacimiento, en la regeneración. Por eso muchas personas dicen: pues yo te veo igual. Sí, es que eso ocurrió acá adentro. Pero la evidencia de que hemos sido sellados y que tenemos el Espíritu Santo es una vida transformada y llena del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo a los Efesios les dijo, Efesios 5:18: no se embriaguen con vino. Es algo que se nota en lo exterior, en lo cual hay un mal comportamiento. Muchos dicen: ese borracho se porta muy bien. No, es cierto. Ahí está dormido, ahí está. No, hay y otros se portan terrible, como tú y yo antes. Diga antes, porque la Escritura dice: y esto eran algunos de ustedes, pero ya ahora habéis sido limpiados, has sido transformados. Por eso no nos asustamos cuando le compartimos a alguien y dice: yo soy esto, yo soy aquello, yo soy ladrón, yo soy tramposo, yo soy mujeriego, yo soy borracho, yo soy drogadicto. No nos asustamos, eso éramos algunos de nosotros. Pero ahora tenemos un mensaje que llevarles y decirles:
todo eso puede quedar atrás, ser perdonado y ser transformada tu vida. Y tenemos las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cuántos se han casado aquí? ¿Cuántos han visto una boda, cuando menos? ¿Qué se da en el...? Es simbólico. Es unas moneditas, cada quien de acuerdo a su posibilidad. A veces pueden ser moneditas de 20 centavos antiguas, o alguien da de oro, de plata. Eso no es lo importante es lo que simbolizan. Y decimos cuando nos casamos: yo voy a tener cuidado de que no haga falta nada en mi hogar. ¿Eso le da bendición a la esposa, sí o no? Porque le estamos diciendo: no voy a ser flojo, no voy a ser negligente, me voy a poner a trabajar y voy a echarle ganas para que no te haga falta nada a ti y a mis hijos o a nuestros hijos. Eso es las arras, es una promesa, porque muchos nos casamos y no teníamos una cuenta ahí abultada de billetes, ¿no? Pero lo que sí teníamos era un corazón para trabajar. Hoy muchos no quieren trabajar. ¿Sabían que hay escasez de gente que quiera trabajar? En muchos lados. Pero mira, el Señor nos ha dado las arras del Espíritu como prenda de que tenemos acceso a la herencia de Dios para cada uno de nosotros. Así que cuando alguien se convierte a Cristo, ahora es templo del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu vive en cada uno de nosotros. Pero fíjate, el apóstol Pablo ahora salta otra vez a lo que lo estaban acusando. Versículo 23. De que era incongruente y que tenía doble ánimo y que decía una cosa pero hacía otra. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por indulgente con ustedes no he pasado todavía Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe. Subraya eso. Nadie debe enseñorearse de otro creyente. Hoy en día mucho, mira, he escuchado cada historia donde: no, tú aquí tienes que venir y servir aunque no atiendas a tu esposo, a tus hijos, y tú aquí tienes que hacerlo aunque no atiendas a tu esposa ni a tus hijos. Se enseñorean de ellos. Diga, no está bien. La Biblia no nos habla de eso. No está bien. Es una manipulación. Pablo decía: yo no me he enseñoreado de ustedes, más bien he sido indulgente. Y al contrario, lo que queremos es que ustedes estén con gozo, porque sabemos que por la fe están firmes en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo no fue porque amaba a los corintios y no quería ir en ese momento con vara. ¿Cuántos saben que a veces se necesita la vara de la corrección? ¿Se acuerdan que la primera carta de Corintios dice: ustedes están ahí solapando, están permitiendo a una persona que está cometiendo un pecado tan grave que aún ni fuera de la iglesia se menciona? Primera de Corintios 5. Un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre. Decía: es increíble que estén solapando eso.
Tienen que disciplinarlo. Ahora, este hombre fue disciplinado, pero se arrepintió. ¿Y qué les dijo el apóstol Pablo? Reintégrenlo, recíbanlo y ayúdenlo para salir adelante, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por eso el capítulo 2 dice: no quise ir a ustedes con tristeza, porque si yo los contristo, o sea, si yo voy y les llamo la atención, los voy a entristecer. Porque pues ustedes son mi gozo, luego si están tristes, ¿cómo me van a alegrar? Fíjate el corazón de un siervo de Dios, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que fueran contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. ¿Cómo debe ser un siervo del Señor? Lleno de amor. ¿Puede disciplinar? Sí, pero en amor. Los papás, ¿cómo deben disciplinar? ¿Deben disciplinar a sus hijos, sí o no? ¿Pero cómo? En amor. En la carta a la iglesia de Éfeso, Pablo, hablando del matrimonio, capítulo 6, al final dice: padres, a los hijos les dice que obedezcan a sus padres. Es un mandamiento, no es un... Pero a los padres, ¿qué les dice? No hagan cosas que hagan que tu hijo sea más rebelde. Sean sabios para disciplinarlos. Sean sabios y llenos de amor para disciplinarlos. ¿Cuántos? Bueno, no. Yo iba a decir, yo viví en el siglo pasado, los años de mi juventud, niñez y juventud. Fíjate, he vivido en 2 milenios y 2 siglos. Milenio y siglo pasado, milenio y siglo nuevo. ¿Cómo nos disciplinaban nuestros padres? Ay, ay, ay. Ahora no los pueden tocar ni con el pétalo de una rosa, porque le llaman a la policía. 911 ya es también aquí. Y como alguien decía, yo fui corregido con el cinturón, con la chancla, con muchos instrumentos que estaban al alcance de papá y de mamá. Y no estoy ni traumado, ni estoy... que dicen, se vuelven locos. No, al contrario, les da sabiduría a veces. La vara de la corrección trae sabiduría. Y desde chiquitos, dice el escritor de Proverbios, desde niños, que ya cuando están grandes se te ponen muy gallitos. Sobre todo a la mamá, a mí no. Pero a las mamás a veces les ponen, y como crecen, se le ponen así, sacan el pechillo. No, mamá. No, pero debemos ser sabios como papás. Pablo, ¿cómo fue con los corintios? Fue sabio, lleno de amor para disciplinarlos. Así que Pablo no se enseñoreaba de los creyentes. Y hoy yo lo veo en muchos lados, muchos lados. De muchas maneras se enseñorean de la gente que de buen corazón y piensan que
que pues así es. No, aquí dice la Biblia. Pablo nunca trató de dominar sobre la iglesia ni sobre la fe de ellos. Él predicaba y enseñaba la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que cada quien debe tomar una decisión? Yo nunca les he dicho aquí, tienes que venir a hacer esto, tienes que venir a hacer aquello, tú tienes que servir en esto. No. Todos estamos llamados a servir al Señor, pero no es a fuerzas, es el que quiera. Porque después dicen, no, pues tú me forzaste y ve lo que pasó. No. Es más, ¿Cristo nos forza a confiar en Él? No. Él nos ha dado libre albedrío. Y dice, aquí está el camino de vida y el camino de muerte. Lo que Pablo quería era corregir conductas en los hermanos. ¿Cuántos saben que a veces nuestro carácter nos impide tener una conducta correcta? ¿A cuánto le estorba? ¿Solo a mí? A mí el carácter a veces me brinca pero ¿cuántos saben que debemos tener bajo control nuestro carácter? El apóstol Pablo decía, yo a mi carne la tengo en servidumbre. O sea, la tengo bajo control. Y dice una palabra, dice, golpeó mi cuerpo, pero no es literalmente, no, o sea, a veces mi carne quiere hacer algo, pero yo le digo no, dominio propio, diga dominio propio. Yo no sé a ti, pero a mí me llegaron a pegar con ira, con coraje. Porque a veces se sale de control un papá o una mamá y pegan más fuerte de lo que debieran o dicen cosas más allá de lo que debieran. Por eso debe ser con sabiduría y con amor. Imagínate si el Señor nos tratara como nosotros a veces tratamos a los que nos rodean. De hecho, el apóstol Pablo tenía una mano firme para disciplinar, pero él entendía que debía ser en amor. Proverbios capítulo 27, versículo 6, vemos el corazón de un siervo. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Por eso Pablo dice, les escribí con muchas lágrimas. Nadie deberíamos resentirnos si somos aconsejados o advertidos de algo que está mal en nuestra vida. Deberíamos de considerarlo como una persona que tiene interés en nosotros. Versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿A quién se estaba refiriendo? De 1 Corintios capítulo 5. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Perdónenlo. Y luego el versículo 11 dice por qué es importante el perdón. ¿Cuántos saben que es importante el perdón? Mira, si Dios nos perdonó, ¿nosotros qué debemos hacer? Perdonemos nuestras ofensas unos con otros. Si no, estamos mostrando un corazón contrario al de Dios. El perdón no es negociable, es algo que debemos dar. Si la otra persona no te quiere perdonar, bueno, ya eso es otro asunto. Pero nosotros debemos ¿qué?
Perdonar. De hecho, la oración modelo de Mateo capítulo 6 al final dice, y perdónanos. Jesús dice, pero si ustedes no perdonan, tampoco mi Padre Celestial los va a perdonar a ustedes. Por eso nos conviene. Pero si no perdonamos, fíjate lo que dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así como hay peligro de que en una iglesia no se apliquen la disciplina cuando es necesario, también es peligroso no perdonar. ¿Cuántos saben que el enemigo busca por dónde hacernos caer y resbalar? El salmista Asaf dice, por poco se deslizan mis pies porque tuve envidia viendo la prosperidad de los impíos. El enemigo está buscando nada más una ocasión para ganar ventaja sobre nosotros. Y el salmista Asaf dice, yo era como una bestia que no entendía. A veces, yo me identifico con él. Dice, hasta que entrando en el santuario, o sea, busqué a Dios, entré en la presencia de Dios y entendí el fin de esos que prosperan y parecen que no tienen congojas y que todo les sale bien, y yo estoy en esta situación. Dice, pero al final comprendí que eso es temporal, eso se acaba aquí en la tierra. Y comprendí el fin de ellos. Satanás está listo para meterse en cualquier situación, en una como esta, donde no hay perdón, y es muy astuto. Si no disciplinamos, él va a decir, mira, ahí los dejan hacer lo que sea. ¿Sí o no? Ay, no, que muy cristianos, y ahí está uno que hace esto y hace aquello, y mira, ahí no pasa nada, nadie le dice nada, se vale de todo. ¿Cuántos saben que no se vale de todo en el cristianismo? Debemos comportarnos como es digno del Señor, agradándole en todo, en toda buena obra, en nuestra vida, en cómo hablamos, cómo nos comportamos. Así que debemos siempre estar atentos para que Satanás no gane ventaja. En muchos matrimonios ha ganado ventaja por falta de perdón y han terminado en desastre. O en muchos hijos por falta de perdón, o en muchos papás por falta de perdón. Y si disciplinas a alguien, él va a decir, ya ves, en la iglesia no hay amor. No, pues es por amor que se disciplina. ¿O por qué disciplinamos a los hijos? Porque los amamos. El padre al hijo que ama, lo disciplina, dice la Escritura. Es por amor. El padre, ¿por qué nos disciplina a nosotros? Hebreos capítulo 12. Dios al hijo que ama lo disciplina y aún llega a azotarle. Habla de una disciplina un poco más fuerte, no que agarre un látigo y lo azote. ¿Cuántos han sido aquí disciplinados por Dios? Gloria a Dios. A mí muchas veces. Y vuelvo a repetir, como les he dicho en otras ocasiones, y yo le digo, Señor, sígueme disciplinando, porque muchas veces no entendemos. Y no quiero que Satanás gane ventaja. Porque si yo no soy disciplinado por el Señor, caemos en una trampa. Mira, muchos hoy en día piensan que están muy bien porque Dios no los ha disciplinado. Pero la Escritura es muy clara. Al hijo, lo disciplina.
Al que no es hijo, ¿qué pasa? Pues no lo disciplina. A veces sí llega a tal grado a colmar el límite con el Señor, como en Génesis capítulo 6, que el Señor vio que la maldad era mucha sobre la tierra y que todo designio del pensamiento de los hombres era de continuo solamente, fíjate, solamente el pecar. Y dijo, no, ya. Y Noé halló gracia delante de él y le dijo, voy a destruir a todos con un diluvio. ¿O recuerda Sodoma y Gomorra? Que tal era la perversión que cuando llegaron los ángeles a avisarle a Lot que Dios iba a derramar su juicio sobre esas ciudades, Sodoma y Gomorra y las que estaban cerca, porque estaban todas contaminadas, un poco de levadura se expande tremendamente. Y aún querían abusar de los ángeles. Había tal perversión y el Señor mandó fuego con azufre del cielo y los consumió. El enemigo va a querer ganar, va a intentar de alguna forma separarnos de Dios, alejarnos de Dios. No dejemos que el enemigo gane ventaja. Rápido arrepintámonos cuando pecamos y sigamos adelante buscando el rostro del Señor y siendo fieles al Señor. De hecho, los matrimonios, yo les he dicho en algunas ocasiones, hay solución para cualquier problema en los matrimonios, cualquier pecado. Solo hay que arrepentirse y perdonar. Está fácil, pero qué difícil. No, es que no sabes lo que me hizo. ¿No sabes lo que le hicieron a Jesús? ¿Te hicieron algo más que a Jesús? ¿A alguien le han hecho algo más que a Jesús? Ni siquiera por. Así que no ignoremos sus maquinaciones. Maridos, esposas, perdonen rápido. No se ponga el sol. Arréglense rápido, porque entre más días pasan, híjole. Satanás tiene muchas estrategias para apartar a los cristianos del camino de seguir a Cristo, como él dijo, vengan, tomen su cruz cada día, niéguense a sí mismos y síganme. Él quiere sacarnos. Por eso no ignoremos sus maquinaciones. Él a veces mete intrigas, temor, dice que anda como león rugiente y a veces nos lleva temores a nuestra mente. Lanza dardos de fuego, dice el apóstol Pablo. Pero para eso tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. En Cristo estamos seguros. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso hizo Jesús cuando fue tentado por el diablo, ¿sí o no? Aún dice la Escritura que se disfraza como un ángel de luz y ha engañado a muchos. Ahí están los Gálatas. ¿Qué les dijo Pablo? Si aún un ángel del cielo que diga y les predica un evangelio diferente, no le crean. Pero Satanás se disfraza como un ángel de luz y muchos quedan, no, Cristo. Puesta tu mirada en ¿quién? En Cristo, puestos los ojos en Cristo Jesús. Los ángeles son seres espirituales al servicio de Dios para ser de bendición en nosotros, no para desviarnos de Cristo, de ninguna manera. Y a veces lanza lazos, les digo, es como un charro de tentaciones, de muchas cosas para tener ahí
a los cristianos y que no avancen. El propósito de Satanás es frustrar la obra de Cristo en su iglesia sobre la tierra. Pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia si nos mantenemos firmes en el Señor. Así que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Él crea divisiones en las iglesias. Él crea distracciones en las iglesias. Hay iglesias que hacen muchísimas cosas que son solo distracciones. Hoy le llaman diversiones. Hace poco escuché una persona que vino aquí y dijo: es que a mí me gusta ir a tal lugar porque me divierto y escucho la palabra. No pude decirle nada más porque pues había más gente ahí. Pero después supe a dónde iba y dije: no, pues sí, se divierte en palabra, no. O un versículo fuera de contexto. Pero en muchos lugares ya ni sacan la Biblia, ni hablan de lo que dice la Biblia. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Satanás me ha pedido permiso, ¿para qué? Zarandearte como a trigo, y le he dado permiso. Pero tú mantente firme. Y sí le dio una zarandeada tremenda. Pero ¿se arrepintió, sí o no? Y dice que el Señor lo volvió a levantar, así como a este que está pidiendo Pablo. Y le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro ya se sentía abrumado y le dijo: tú lo sabes todo, bien, ya sé que sí me amas. Apacienta mis ovejas, alimenta mi iglesia. El diablo aborrece el perdón. Él aborrece el amor cristiano. Lo que a él le gusta es ver división, que alguien sea abatido de mucha tristeza, de tal manera que diga: nadie me entiende, nadie me comprende, y mejor se va. A él le encanta poner desesperación en las personas. Pero ve el versículo 14, voy terminando. Mas a Dios gracias. ¿Por qué no le dices gracias, Señor? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo por eso digo: gracias, Señor, porque en ti estamos seguros. Y aunque fallamos y a veces desfallecemos y a veces caemos en una pequeña trampa, el Señor nos ayuda y nos levanta y seguimos adelante. En Cristo siempre tenemos asegurada la victoria. Pablo se estaba refiriendo aquí en este pasaje del triunfo en Cristo Jesús a los desfiles de los conquistadores romanos cuando vencían en cierta conquista que tenían. Y cuando volvían a Roma, a su patria, triunfantes, llevaban a sus cautivos, y a los lados, cuando entraban por la vía principal de la ciudad, había hombres con incensarios, con incienso de olor agradable. Y dicen la tradición y los historiadores que además ponían flores en todo el acceso de las vías principales. Los romanos fueron grandes constructores de caminos y de ciudades, los acueductos y grandes vías en las ciudades, principalmente Roma. Y cuando llegaba el general o el jefe del ejército que venía triunfante, traían a los prisioneros, pero había personas con incienso de olor muy agradable. Y además dicen algunos historiadores como Josefo
que al pasar sobre las flores, estas también, hay flores muy aromáticas, como el nardo y ese tipo de flores, o otras. Y entonces había un olor agradable en ese desfile. Así que a donde quiera que vayamos en el nombre de Cristo somos más que vencedores, hermanos. No por nosotros, sino por quien Cristo es. Él venció al enemigo. Él venció sobre la muerte y el pecado. Y Él está sentado vivo a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad. Por eso podemos decir que vamos a salir victoriosos de esta vida, de este mundo. Así que cuando vamos y predicamos en el nombre de Jesús, el olor del conocimiento de Cristo es difundido en todo lugar por el apóstol y por todos nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pon atención en esto. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. O sea, hay dos consecuencias de la predicación del Evangelio: de llevar y presentar a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Olor de vida, olor grato a los que se salvan, a los que dicen: sí creo en Jesús, confío en Jesús y voy a seguir a Jesús. Me voy a negar a mí mismo y voy a tomar mi cruz y le voy a seguir. Espero que tú seas de esos. Pero a los que se pierden es como ese grato olor que es para nosotros, para ellos es olor de muerte. Y dice Pablo: para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así que por un lado, el Evangelio es una bendición para los que creen en el Evangelio. ¿A cuántos fue bendecidos por creer en el Evangelio? Yo he sido grandemente bendecido y seguiré recibiendo las bendiciones del Señor. Y sé que estaré con Él por toda la eternidad. Pero a los que rechazan el Evangelio, es una tragedia para ellos. Es algo tremendo rechazar el Evangelio. La predicación del Evangelio siempre tiene un doble efecto. Para los que nos salvamos es un gozo tremendo. Es pasar a ser parte de la familia de Dios y parte de una familia espiritual aquí. Un cuerpo espiritual. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y para los que rechazan es un presagio de condenación, de destrucción, de muerte. Mira, en el Antiguo Testamento, y tenemos muchos ejemplos, pero voy a citar uno rápidamente. Tenemos algo que nos ilustra esto. En el primer libro de Samuel, capítulo 5, dice que el arca del pacto fue capturada por los filisteos. No puedo entrar a toda la historia, pero todavía era el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan quién? El que dejó a sus hijos, Elí. Y fueron a la guerra y estaban perdiendo y llevaron el arca. Dijeron: con el arca. Pero Dios no iba con ellos. ¿Cuántos saben que el arca no era un amuleto? ¿Por qué desapareció el arca? Porque lo usaríamos por la naturaleza humana. ¿Por qué desapareció el cuerpo de Moisés? Porque lo usarían como un ídolo. Bueno, se llevaron el arca y Elí murió cuando le dijeron: el arca del testimonio fue capturada. Se fue para atrás y se desnucó. Y le dijeron: además tus hijos murieron también. Pero ¿cómo les fue a los filisteos teniendo el arca de Dios ahí en su ciudad y en el templo de su dios Dagón? Dagón se caía y al final se rompió la cabeza y los brazos.
pero empezó a haber un montón de enfermedades entre los pueblos. Le salían tumores y empezó a haber una gran mortandad. Pero si era el arca de la presencia de Dios. Bueno, para los que rechazan al único Dios verdadero, su presencia es temible. Pero cuando fueron por el arca, que David propuso ir por el arca, un poco más adelante en la segunda carta de Samuel, capítulo 6, ahí está la historia. Él fue no en la manera correcta, ustedes recuerdan, y murió uno de sus amigos que intentó detener el arca. No le podemos ayudar a Dios en nada. Él tiene el control de todas las cosas. Ay, se va a caer no se cae. Dios es omnipotente, omnisciente y todo lo sabe. Pero era una advertencia para David y todos los demás. Por eso muchos dicen, yo voy a defender a Dios. Eso dirán los que tienen a Baal o tienen otros que necesitan que los defiendan. Nuestro Dios nos defiende a nosotros. Y fue traída y provisionalmente la dejaron en casa de Obed-Edom. ¿Qué pasó en la casa de Obed-Edom? Que era un judío creyente o un israelita. Fue bendecido y prosperado grandemente. Pero era la misma arca. Es el mismo Cristo que les presentamos a los que creen. Para ellos es bendición. Para los que no creen es una sentencia. Así que Pablo, al contemplar la inmensa responsabilidad de predicar el evangelio, el mensaje que tiene una consecuencia tan enorme, clama: para esto, ¿quién es capaz? Después, más adelante en esta misma carta de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice: nuestra competencia proviene de Dios. No es que nosotros seamos capaces, competentes en nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de quién viene? Cuando vamos a compartir el evangelio, no debes confiar en ti. Debemos confiar en Dios, que Él nos guía y que su Espíritu Santo haga la obra. Así que, ¿cuántos confían en Dios? Entonces estamos capacitados para ir y predicar el evangelio. No somos muchos sabios, ni muchos ricos, ni muchos poderosos. Eso dijo el apóstol Pablo. Pero a nosotros nos llamó Dios para avergonzar a los ricos, sabios, poderosos, para predicarles el evangelio en Cristo Jesús. Versículo 17, termino con este versículo. Pues no somos como muchos. Diga, qué bueno que no somos como muchos. O sea, Pablo se estaba poniendo como ejemplo de él, pero todos debemos ponernos así de ejemplo. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjate, esto es los falsos maestros, falsos profetas, falsos, como hoy hay muchos judaizantes también, etcétera. Más adelante voy a hablar de la perversión del evangelio por los de la superfe, el evangelio de la prosperidad, los judaizantes, muchos que han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Dice, nosotros no somos como muchos de esos que medran. ¿Qué significa medran? Comercian con el mensaje del evangelio para sacar provecho de la gente. Esta palabra medrar significa traficar, pero también se usaba para adulterar el vino, el aceite de oliva, etcétera. ¿Cuántos saben que algo adulterado ya no es igual? Y Pablo dice, nosotros no adulteramos el evangelio. Somos transparentes, como de parte de Dios. Los falsos maestros, y hoy hay muchos que adulteran el evangelio, pero muchos ni cuenta se dan, porque no conocen el mensaje del evangelio, porque no conocen la verdad de Dios que está aquí en la Biblia.
Él lo hacía con sinceridad, no había trucos ocultos. Es más, él muchas veces les dijo: prefiero trabajar que me acusen de otra cosa. Mira, hay dichos, y bueno, yo como persona que he vivido en el campo y he vendido y comprado frutas, verduras, etc. Pero aquí podría aplicarse a Pablo: las fresas en el canasto de Pablo son igual arriba que abajo. ¿Cuántos han comprado un canastito de fresas yendo hacia Celaya? Y arriba ves unas fresas impresionantes, jugosas, buenísimas, y que tú dices: ay, me llevo esta. Y cuando llegas a tu casa y dices: las voy a lavar y a desinfectar las vacías, y así unas fresitas hasta abajo. Y así es con el jitomate. Los que arman las cajas de jitomate ponen los más bonitos a los lados, que se ve ahí, las calabacitas, pero al centro le echan de todo. Yo siempre escojo cuando voy al mercado que va a costar más, sí, pero no quiero llevarme una pingüica, no, que para nada. Sí. Pablo no hacía trucos. Diga, no hagamos trucos. Ay, es que yo digo esto para motivar a la gente. Alguien una vez dijo: les estoy diciendo que hubo milagros, aunque no hubo milagros, para motivar a la gente. Por favor, el único que nos mueve es el Espíritu Santo de Dios. Pero además Pablo dice: yo estoy consciente de que estoy siempre delante de Dios. ¿Tú estás consciente de eso, hermano? Dios siempre nos ve. Pablo sabía que Dios lo estaba viendo, estaba contemplando lo que hacía y lo que decía. Tenía un alto sentido de la responsabilidad para con Dios. Él sabía que nada podía estar oculto delante de la mirada de Dios. Aunque estés allá en lo oscurito, estés en un rincón, abajo de la escalera, metido donde sea, Dios te ve y Dios me ve. Diga: ay, es una realidad que nos bendice, pero que también nos pone una gran responsabilidad. Y termina Pablo diciendo: nosotros hablamos en Cristo, en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo y como mensajeros de Cristo. No somos nosotros, es a Cristo a quien predicamos. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado como el sustituto de cada uno de nosotros. Ponte de pie.